Bueno, Gastón, ya hay información, hay novedades y hay equipo, ¿eh? Hay una práctica en curso que se está llevando adelante en la Bombonera, pero podemos confirmar que hay dos sorpresas, una en el mediocampo y una adelante. La del mediocampo, el reemplazante Leandro Paredes, que tanto hemos hablado en la semana, está siendo en estos momentos Toto Belmonte. Ahí tenemos una modificación. Y la otra sorpresa se está dando en la parte delantera. Chango Ceballos, titular en la práctica que se está llevando adelante en estos momentos junto a Merentiel y junto a Jiménez. Así que repaso el 11 que está parando Úbeda en estos momentos. Marchesín, en el lateral derecho Barinaga, Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Delgado, Belmonte, Carlos Palacios, Ceballos, Merentiel y Jiménez, los 11 pensando en Estudiantes. O sea que Boca iría a jugar con Estudiantes en La Plata con 3 delanteros y Palacios. Sí, es una 3 delanteros lectura. y Palacios. Pero también Sí. la lectura es la incorporación de Belmonte, que no es lo mismo que Herrera, lógicamente. Supongo que pensando en el rival, Modestamente lo preguntamos el mismo martes. Claro. Que lo habíamos visto entrar y decíamos en el equilibrio. Claro. Todo muy lindo, pero el equilibrio por ahí Belmonte le aporta algo que Herrera todavía no. Y pensando específicamente en Estudiantes de La Plata, que tiene Y altura, tiene cabezazo. claro, además. Y tiene cabezazo. Pero tiene, bueno, un buen mediocampo con el Vasco, a Mondaraín, tiene a Medina, por supuesto, y a Silva. No, es que no puede descuidar la pelota parada y Belmonte te da pelota parada, sobre todo en ataque, ¿no? Quiero dar algún detalle más del parado de la práctica en estos momentos, porque el doble 5 es Delgado-Belmonte. Palacios está jugando más recostado a la derecha y Ceballos está jugando por la izquierda, Mira, como mediocampista, pero también como extremo. Por eso digo, a ver, hay que ver bien el dibujo, ¿no? Vos decís Palacios y 3 delanteros y yo te podría decir, bueno, 4-4-2, ¿no? Con Palacios recostado más a la banda, como el otro día jugó Alarcón, y con Ceballos haciendo la doble función de mediocampistas y extremo. Pero bueno, es todo una sorpresa, es toda una novedad. Nosotros decíamos al principio de la semana que la brecha entre Ceballos y Aguirre se estaba achicando, que lo veía muy bien, que tal vez no le alcanzaba con meterse como titular, pero Úbeda da el batacazo, da un golpe de timón y Ceballos en estos momentos está participando desde el arranque y se perfila para ser titular en La Plata. y además le está diciendo Estudiantes, voy a ir a atacarte. Porque este equipo, por más que vos lo pares 4-4-2, ni Palacios ni Ceballos sienten la marca, el retroceso. Al contrario, son más bien agresivos, ni hablar Ceballos. Entonces, esto sugiere que las bandas en Estudiantes van a tener que tener también sus recaudos. Podrán atacar, pero no olvidarse de defender. Y quizás los laterales no se proyecten tanto. Buscará eso, en todo caso, Úbeda. Sí, yo creo que sí. Boca tiene que ser protagonista. Boca no puede dar un mensaje de sentirse inferior y es por eso que tenía la posibilidad incluso Úbeda de tranquilamente poder jugar con Milton Delgado, Belmonte y Alarcón. Alarcón está jugando para el equipo suplente, pero bueno, evidentemente opta por una opción un poco más ambiciosa, que es recostarlo a Palacios por derecha, pero no resignar ataque y no resignar este momento del Chango Ceballos, así que es una gran noticia para él, que el último partido como titular que jugó en Boca fue en el Mundial de Clubes contra Oakland y fueron poquitos minutos. Y si nos vamos a repasar el último partido como titular de Ceballos en el torneo local, nos tenemos que ir hasta abril de este año, cuando Boca le gana aquí a Barracas. Estamos hablando de que Ceballos por el torneo local vuelve a ser titular después de 7 meses. Ezequiel, Marchesín es parte de esta práctica de fútbol. Te consulto esta situación porque obviamente se han escuchado muchas voces fuera de la Bombonera, sobre todo en los medios, en relación al nivel del arquero, que estaría en duda su continuidad. Claramente no es el mismo Marchesín de los primeros 6 meses, pero eso dentro del cuerpo técnico no figura, ¿no? Como una duda, digo, la posibilidad de cambiar el arquero. No, en el corto plazo no. Saben, obviamente, hay una evaluación de que no está pasando por el mejor momento, que hay una cuestión también de confianza, pero no están pensando en cambiar al arquero. Marchesín va a seguir siendo el arquero titular. Y a propósito también de los defensores, porque era otra de las incógnitas a despejar, es qué iba a pasar con Di Lolo. Di Lolo está al límite de amarillas, ¿no? 4 tiene. Si le sacan una más, se pierde el próximo partido. Di Lolo está siendo titular en la práctica. Así que va a estar desde el arranque, no se va a cuidar. Y volviendo al tema del arquero, no, Marchesín va a seguir. Claro, y si Di Lolo llega a la quinta, ¿qué opción aparece para el Superclásico?
Figal. Figal está bien. Jugará Bien, Figal. Porque Figal está pensando que jugando Bataglia, para- que lo Figal han está puesto bien. tanto de 2. Sí, Figal está jugando para el equipo suplente junto con Pellegrino. Está haciendo dupla de defensores centrales, así que está bien. No juega hace mucho tiempo, pero bueno, arriesga también ahí Úbeda en poner a Di Lolo como titular. En principio no se va a cuidar. ¿Y Cavani cómo está? Cavani no está participando de la práctica y esto es una cuestión a tener en cuenta, porque si ya no suma minutos hoy, por lo menos no la arrancó, ahora voy a terminar de chequear si por lo menos puede sumar algunos minutos, pero no la arrancó la práctica y esto no es una buena noticia porque la idea era que pueda sumar minutos contra Estudiantes para no llegar tan inactivo al partido contra River. A mí ya a esta altura yo lo pongo en duda como titular para River. A 9 días, después veremos si puede concentrar, pero a esta altura hay que empezar a hablar de que el tiempo de inactividad es mucho como para pensar a Cavani como titular contra River. Bueno, veremos si decide por lo menos concentrarlo contra Estudiantes y también concentrarlo contra River, por lo menos para tenerlo en el banco de los suplentes. Bueno, Ya volvemos, Ezequiel, ¿hubo alguna novedad en la práctica de Boca o vamos con estos 11? Vamos con estos 11, porque esos fueron los 11 que eligió Úbeda, con 2 sorpresas, lo contábamos al inicio del noticiero, con una sorpresa en la mitad de la cancha. Se metió un nombre que a principio de semana, salvo vos, Gastón, hay que decirlo, nadie lo tenía en los planes porque la discusión de Paredes era entre dos, era entre Alarcón y Herrera. Se termina metiendo Toto Belmonte, que el último partido que jugó como titular fue contra Huracán. Belmonte hoy fue el doble 5 de la práctica, esa fue una sorpresa. Y la otra se dio en la delantera. Chango Ceballos titular, esa es la novedad de la práctica más importante, que justamente entró en lugar de Alarcón. Las 2 modificaciones que piensa Úbeda para jugar contra Estudiantes. Yo creo que la presencia de Belmonte obedece, no te digo pura y exclusivamente, porque es un jugador que por algo llegó a primera y ya demostró de lo que es capaz, por el juego aéreo. Le sacó la ventaja a Alarcón, sobre todo por el juego aéreo. Sí, y yo creo que porque además tiene otra entrega, otra sangre, y además pisa área. Es un equipo de Boca muy ofensivo. Boca va a buscarlo a La Plata al partido con 2 laterales con propuesta ofensiva que son Barinaga y Lautaro Blanco. Y la realidad es que tenés un 5 que despega, que es Belmonte, Palacio, Ceballos, Merentiel y Jiménez. Un Boca ofensivo decididamente para ir a buscar el partido a La Plata. Belmonte va a tener que ayudar en raspar y despegar. Raspar y despegar. Porque a Belmonte, la última vez que lo vimos jugar allí en la mitad de la cancha, un poco en esta ubicación, ese fue en el Mundial de Clubes, con Bataglia, en el inicio del Mundial de Clubes. Creo que con Benfica juega Belmonte con Bataglia en la mitad de la cancha. Es el titular. Bueno, esto es más o menos lo más parecido que tendrá Tomás con un jugador todavía más posicional que es Delgado. Entonces él con más todavía obligación para poder desprenderse. Sí, y más acá en el tiempo, lo que pasa es que fue uno de los partidos más flojos de la era Russo, el partido contra Huracán. Ese día el volante central fue Paredes y Belmonte jugó por derecha y Delgado jugó por izquierda. Ya hizo esa función, ese rol, lo cumplió. Una particularidad de la práctica que contábamos también al inicio es que Palacio se movió por derecha, por la mitad de la cancha, y Ceballos se movió por izquierda. Después, lógicamente, cuando Boca ataque, como habitualmente lo vemos, Palacio seguramente se va a adelantar, se va a soltar, se va a centralizar, jugará en la entrelínea, y el Chango Ceballos obviamente tratará de ampliar la cancha. Jugó por izquierda, digo, porque una de las posibilidades era, bueno, sale Alarcón, puede entrar Aguirre para jugar por derecha, Ceballos también lo pueden tirar a la derecha, lo ha hecho ahí, no, bueno, Ceballos jugó hoy por izquierda. Y la otra novedad de la práctica es que Cavani no participó en ninguno de los 2 equipos. Sí lo hicieron, por ejemplo, Ander Herrera para los suplentes, Alarcón para los suplentes, pero Cavani no participó de ninguno de los 2 equipos, y esto yo creo que a esta altura, uno me dirá, no es noticia bueno, pero pensando en la cuenta regresiva para el Superclásico, es realmente un interrogante que se hace cada vez más fuerte. Está bien ese porque analizando un poco en profundidad esto que bien marcaba Gastón, que describía Guido, que vos informabas, es la zona de Medina, de Ascasíbar. Bueno, entiendo que Úbeda detecta que por allí Estudiantes tiene fortaleza, hay jugadores a perseguir, jugadores a tener en cuenta, por el estilo de Estudiantes también, pero a mí no deja de sorprenderme que Belmonte vuelva a ser titular después de un tiempo, y quería preguntarte si también
se especuló con la salida de un delantero. Hoy sin Cavani a tiro, sin Cavani disponible, y probablemente Boca también se quede sin variantes. Si no anda bien alguno de los dos delanteros, es como que mira hacia el banco y ¿quién juega ahí? Y tampoco veo que estén funcionando. Es cierto, vienen de convertir, pero de un tiempo a esta parte, por ahora, Jiménez y Merentiel no funcionan como dupla. Sí han tenido apariciones esporádicas. Mirá, si por delanteros te referís específicamente al doble 9, Úbeda no pensó nunca en romperlo. Okay. En algún momento fue más una duda periodística que del técnico. Nosotros contábamos que, por ejemplo, contra Belgrano no habían tenido un gran partido, pero que el cuerpo técnico analizaba que las chances las habían tenido, que después no estuvieron finos a la hora de la definición, pero que había que darle rodaje. Lo sostuvo Úbeda. Terminaron convirtiendo el partido anterior y hoy en día no está en duda, los dos van a seguir jugando como titulares, tanto Jiménez como Merentiel. Sí, yo creo que no hay que dejar, no hay que pasar por alto que Boca no tiene para un partido muy sensible probablemente el doble volante central más destacado en este tiempo, o uno de los más destacados en este tiempo del fútbol argentino. Uno puede acceder a un Fattori Lescano, esos buenos volantes, pero la verdad que Boca había encontrado en Paredes Bataglia un doble 5 muy convincente. Hoy tiene a un muy buen Delgado y al lado a alguien que tiene que empezar a responder. En este caso es la chance de Belmonte, porque ninguno se apodera de ese lugar cuando están Bataglia y Paredes. Ahora, respecto del 11 que das, Ezequiel, y que estamos viendo ahí en pantalla, ¿podemos llegar a tener esta conclusión ya más definida, más formal? Porque una cosa es que juega Alarcón un partido, pero después sale, pero no es un futbolista titular. Acá ya podemos bajar el martillo de decir Aguirre perdió la titularidad que tenía. Sí, yo creo porque que ese sí que era titular. Para mí nunca Aguirre... Sí, era titular, pero para mí nunca se había terminado de adueñar del puesto. Pero le dieron chance muy seguido, o sea, jugaba todos los fines de semana. Le dieron chance. No tenía competencia tampoco, porque los que venían atrás estaban muy bajos, entonces Aguirre siempre era una buena opción y estaba jugando bien. Ahora vos fíjate que en cuanto bajó un poquito el nivel y subió Ceballos, el lugar lo perdió. Hay otros que, por ejemplo, bajan el nivel y no salen, como Carlos Palacios, que hoy no tiene competencia, por eso tampoco sale del 11. Pero sí, yo creo que la titularidad la perdió. Yo contaba que la brecha entre Ceballos y Aguirre la venía achicando el Chango porque se lo notaba muy bien físicamente y futbolísticamente, y el cuerpo técnico decide aprovechar este momento. Bueno, tuviste dos muy buenos ingresos, estás entrenando muy bien en la semana, bueno, a la cancha como titular. Ahora el Chango Ceballos lo que va a tener que es aprovechar esta oportunidad, porque ya jugó muchos partidos como titular, sobre todo en la era Gago, con ciertas intermitencias de nivel. Bueno, ahora está en él aprovechar esta oportunidad y adueñarse del puesto y convertirse en titular. Boca tiene, por ahí, yo creo que si miramos un poquito más en profundidad respecto de lo que... Porque ahora estamos con el vértigo del cierre del campeonato, de la fase regular, de meterte en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, meterte entre los 8, otros que quieren zafar de caer en la Primera Nacional. Estamos muy en ese vértigo y por ahí nos perdemos un poco el cierto foco de análisis. A Boca le faltan jugadores muy importantes. A Boca le faltan Bataglia, Paredes, le falta Cavani como tipo de experiencia para estos tramos finales y le falta Alan Velasco, que era un jugador que Boca estaba recuperando en su rendimiento, y ahí es donde vos veías en el banco de suplentes una carta que decía, bueno, mirá, estos son los 11, tengo a Velasco en el banco, que es un tipo que puede tener esa cuestión revulsiva, que había mejorado un poco su rendimiento y que Boca ahora tampoco lo tiene. Son bajas sensibles para el Xeneize, estas 4 que mencionamos, en un tramo de campeonato que es muy determinante, ¿no? Boca, por eso que preguntaba sí. Patricio recién, en el banco de suplentes, si vos metés en la cancha a Ceballos, a Palacio y a los 2-9, y el banco de suplentes está más despoblado. Está más despoblado. Vos tenés un Aguirre, empieza un Hanson, no están esos que vos decís, bueno, miro para el costado y... meto a este y capaz que cambie. Los de tenencia, Herrera, Alarcón. Claro, vez. Tenés a Herrera. Herrera puede ser un tipo que te maneje bien. Por esto que vos decís, por esta lectura buena que vos hacés, es que para mí Herrera no es titular. Porque el cuerpo técnico decide gestionarlo de a poco,
no exigirlo en un partido donde la fricción va a ser importante y por lo menos tenerlo para el Superclásico en el banco de suplentes y que sea una opción para entrar, porque viene entrando muy bien Herrera. Entonces, ¿cuál es la evaluación que hace el cuerpo técnico? Lo pongo como titular, lo exijo, Herrera no está para los 90 minutos, lo lesiono y para el Superclásico tengo un jugador menos para el recambio. Entonces, preferentemente, Herrera va a ir al banco, seguirá ingresando algunos minutos, como lo está haciendo bien, y contra River también, que es lo que se viene, un partido de peso importante, también tener en el banco como relevo un jugador que ahora, en el corto plazo, te está dando soluciones desde el banco. Ya volvemos, Ezequiel.